qué es lo que están haciendo las empresas, qué es lo que están trabajando, vamos a decir, en temas de diseño de software de catastro, con la finalidad de poder, eh, vamos a decir, hacer sistemas de catastro inteligentes. Eh, Hay, por ejemplo, vamos a ver el Smart Catastro, que es de una empresa que ustedes conocen, es de ERRI bueno, esta es su presentación en la web. Obviamente sabemos que las ciudades están en constante cambio y el desarrollo urbano no para. Día a día existen nuevas construcciones, nuevos cambios del uso de la tierra. Entonces eso hace que también nosotros tengamos algunos desafíos, que tengamos que validar toda esta información, pero hacerlo en un sistema catastral. ¿Cuál era la lógica de un sistema catastral antiguo? Sin duda alguna era interesante el poder hacer que nuestros sistemas catastrales anteriormente sean validados con información, en este caso de un levantamiento topográfico. Ese levantamiento topográfico tenía como finalidad justamente el poder ir a los predios, entrar a las casas y obviamente validar toda esa información. Hoy, especialmente en ciudades pobladas, es muy complicado hacer eso. Ya no se hace eso. Entonces, comúnmente lo que se hace son medios indirectos. Uso de aviones para hacer la aerofotogrametría. Después se generan los procesos de restitución. Y en lo último que hemos ido viendo, especialmente para pequeñas ciudades, ha sido el tema de drones, ya sea de ala fija o de rotor, que también nos validan justamente esta información espacial, siempre y cuando nosotros tomemos algunas previsiones en cuanto a las características de información que vamos a tener. Asimismo, también podemos ver que estos sistemas emplean helicópteros o cualquier avión, tanto tripulado como no tripulado, con la finalidad de que puedan relevar esta información. De hecho, los sistemas informáticos han sido cada vez más importantes a la hora de validar esta información. Y en la actualidad, por ejemplo, se usan cámaras termales o cámaras LIDAR también para poder trabajar esta información. Esto nos da una gran opción a que nosotros podamos realizar justamente la nube de puntos y hacer este sistema catastral en base obviamente a los parámetros de medición, ¿ya? Entonces, me parece interesante este Smart Catastro, puesto que plantea varios componentes de una Smart Catastro que tienen que ver con el estándar que se está manejando en la actualidad. Por ejemplo, vemos en el recuadro 6 componentes: el sistema de tráfico y transporte, el sistema de catastro, la logística de trámites, el sistema de alumbrado público, los sistemas de medio ambiente, que en este caso vamos a llamarles a áreas protegidas, áreas verdes, todo lo que contemple la temática verde en este caso, ¿no? Y también sistemas de disposición de, por ejemplo, de residuos sólidos y obviamente su manejo y su confinamiento en este caso. Y obviamente la gestión urbana, que contempla todos los componentes esenciales que tienen que ver con la movilidad, especialmente en áreas urbanas. Entonces, en base a estos 6 principios, este software lo que permite justamente es el trabajar con varias soluciones, y el principal objetivo que tiene justamente es la integración de la información territorial, puesto que toda esta información ahora debe estar encargada a smartphones vía, ya sean iOS o Android, toda esta información mediante apps que nos permitan justamente el poder, ya no como antes. Antes el sistema catastral tenía un componente esencial que era el secreto. Uno iba a la ventanilla y le decían, bueno, usted debe
X cantidad de dinero por sus impuestos. Entonces uno no sabía si le habían actualizado, si le estaban cobrando de más, si era normal lo que se cobraba. Entonces, en las anteriores sesiones vimos cómo se generan los avalúos catastrales, cómo nosotros podemos ir dándonos cuenta por ejemplo, qué catalogación se le pone al piso, a la pared, a los diferentes niveles y si es propiedad horizontal o no. Entonces, toda esta información acá ya está sistematizada. Y la alegría de tener este sistema catastral es justamente el poder contemplar por qué nos están cobrando y obviamente todo debe ser transparente. Y en su predio especialmente ustedes deberían validar todo esto. Les he enviado un video justamente para hoy, que es un ejemplo del Smart Catastro en Colombia. Y en Bogotá, por ejemplo, los sistemas catastrales tienen que ver con una dinámica permanente de movilidad especialmente, porque esos sistemas catastrales ya lo manejan todo y siguen aumentándoles variables. Uno de los componentes esenciales es ver los cambios que existen predio a predio y ellos van haciendo censos permanentes con la finalidad, obviamente, de ir actualizando los valores impositivos en cuanto a los sistemas de catastro. Entonces, tres componentes esenciales, por ejemplo, para este software es un sistema geográfico catastral que integra la información técnica y legal de cada parcela. El Smart Catastro permite administrar información catastral logrando conjunto de funcionalidades básicas. Y además es una plataforma web multiusuario que permite la edición tanto gráfica como alfanumérica de todos los sistemas. Entonces, si nosotros vemos en esencia estos sistemas, nos vamos a dar cuenta que los reportes son esenciales. Y los reportes son esenciales para poder validar justamente esta información, especialmente en la edición gráfica, ¿no? Ellos tienen en el entorno web tres características que son fundamentales: la fusión, la división y el anexamiento de alguna propiedad en este caso. También se tiene el avalúo catastral. Les dicen por qué les están cobrando, cuánto de valor le asignan a cada ítem y obviamente todo está en función a la reglamentación que está de acuerdo a la ley del catastro, a su reglamento del 91, mientras no haya uno nuevo y todo se va generando en base a estos criterios. Y la administración de datos técnico-legales también, que les permite a través de un servidor de gran capacidad poder gestionar toda esta información geográfica, técnica y legal. Parece muy simple, pero lo más difícil de todo esto es integrar toda esta información y hacer que, por ejemplo, los servidores y los datos estén al día, estén actualizados, y obviamente esto es fruto de todo un equipo de trabajo. Una sola persona o un par de personas no lo podrían hacer porque cada uno tiene una especialidad. De hecho, en las regionales o en los departamentos de catastro, no se puede trabajar solamente con una persona. Cuando está, vamos a decir, concibiéndose el sistema catastral, ahí es cuando las autoridades deben ser visionarias, deben ir consultando especialmente a los especialistas en catastro, es decir, cuál es la vocación, por ejemplo, de la tierra, qué características hacen al municipio, qué condicionantes tiene el municipio, qué problemas debe solucionar un sistema catastral y las características, obviamente, que tiene que tener el mismo. Porque hoy está de moda, en base a la reglamentación que se tiene macro, generar justamente, y en base a la ley de autonomías, generar las potencialidades o plasmarlas justamente en estos sistemas que son espaciales, ¿no? La estructura me pareció interesante, funciona sobre plataforma ArcGIS. Ustedes saben que es una de las más populares, pero también debemos entender que una licencia cuesta, especialmente si es corporativa, por lo menos unos $70,000. Muchos de ustedes lo que hacen es craquear, vamos a decir, esta plataforma ArcGIS, pero tienen que entender también que hay un componente de derechos del autor. Cuando ustedes
como les decía, los sistemas catastrales en la actualidad tienen que ver justamente con todo lo que estamos generando para que nosotros podamos ir trabajando con los sistemas catastrales. En ese entendido es que tenemos prácticamente que ir adecuando nuestra realidad a la potencialidad que nosotros tenemos como municipio. Si ustedes están gestando un sistema catastral, obviamente necesita todo ese sistema un diagnóstico, y este diagnóstico que les permita ir trabajando con esta información. Entonces, este sistema, por ejemplo, va a generar registros de parcelas, avalúos catastrales, administración de datos técnico-legales, elaboración de mapas temáticos, emisión de los certificados correspondientes y ficha de avalúo. Inclusive les debería permitir el pago de los impuestos. Nosotros tenemos, y a veces no le, vamos a decir, no le, al tema especialmente del RUAT. El RUAT es una empresa que trabaja prácticamente con temas especialmente de vehículos y propiedades, que lo que le permite justamente es generar estos avalúos y realizar justamente este tipo de liquidaciones y pagos por concepto de los sistemas catastrales en especial. Y obviamente esto se lo hace a partir de una comisión que cobra este sistema con la finalidad de que esta información pueda ser enlazada, vamos a decir, a los sistemas catastrales. Entonces, algunas extensiones, como todo software, ¿no? Comúnmente estamos con algunas extensiones, por ejemplo, aplicaciones complementarias a la actividad del módulo básico, por ejemplo, este tiene un uso de suelo, inspección técnica, cobro impositivo y gestor de trámites. Los beneficios también que brinda son la posibilidad de tener información catastral organizada, estructurada y estandarizada. Eso quiere decir que usa normas ISO, y esas normas ISO son importantes a la hora de gestionar sistemas catastrales. Esto está, vamos a decir, estandarizado a las principales ciudades, y es lo que está generando básicamente el macro, pero también acá debemos entender que en Bolivia tenemos particularidades en temas especialmente de catastro. O nosotros nos estandarizamos al macro de todo lo que se está haciendo, o de hecho nosotros hacemos que nuestros sistemas sean programables en base a las acciones que nosotros desarrollamos. Este es un gran vacío que se ha creado a partir de que, miren, son 30 años ya del reglamento del catastro, y ahorita poco o nada se está usando de los sistemas catastrales. El código catastral es lo más que se está actualizando, usando en la actualidad, y muchos municipios han optado ya por generar sus propias leyes hacia la autonomía que ellos tienen para poder gestar estos sistemas, ¿no? Entonces, uno de los componentes esenciales, porque es cierto que el catastro va a ir y va a apoyar las acciones del municipio, y les va a dar o les va a apoyar a través de la ley 247, a partir de las leyes que tiene la alcaldía, les va a permitir titular los predios a los habitantes de una determinada mancha urbana, cumpliendo obviamente requisitos como ser que esté dentro de la mancha urbana, que tenga las características de una posesión pacífica, que no le haya quitado a nadie, que no esté en litigio ese predio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso hace una conjunción de los componentes físico, legal, y obviamente llegando al tema impositivo, y obviamente nosotros lo que no estamos acostumbrados, lo que les decía, era a planificar estratégicamente nuestro territorio. Y hoy me encontraba en Potosí, y estaba justamente hablando de sistemas catastrales, y una de las condicionantes que surgía era el hecho de que los sistemas catastrales lamentablemente no se han socializado. En varios municipios
no se han socializado. Y la gente sigue pensando que generar un sistema catastral es para que le quiten su tierra. Y poco o nada se ha podido trabajar en estos temas. Y ustedes seguramente en un futuro cercano van a ser quienes hagan entender a la población que un sistema catastral especialmente es para la planificación del crecimiento de la mancha urbana. Las manchas urbanas no pueden seguir creciendo de manera desordenada. Tienen que tener un patrón y obviamente ese patrón debe definirlo las propias autoridades. La información precisa justamente genera la toma de decisiones y eso es lo último que hacen nuestros alcaldes. En pocas palabras, están gestando desarrollos a ciegas. ¿Quién puede planificar una ciudad? Un arquitecto, un ingeniero, ¿no? Pero comúnmente lo hace la población. La población que a veces ve sus criterios y obviamente si la calle tiene que estar chueca, en curva, etcétera, etcétera, la hacen así. ¿No? ¿Por qué? Porque es lo más cómodo para hacer. No es lo más, vamos a decir, lo más técnico o lo mejor que se pueda desarrollar, pero sí lo hacen así. Después, obviamente, entramos en conflictos de la amenaza y el riesgo y empezamos con los temas de afectaciones al medio ambiente y toda esa temática que lamentablemente está muy latente gracias justamente a la falta de planificación. Decimos que los PTDIs debieron cambiar los famosos PDMs, pero lamentablemente en la actualidad no es así. Y este tipo de acciones tienen que ver justamente con una planificación territorial, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta el... Está muy cortado, no sé si estamos... Ah, ahora bien, yo les he planteado un software que tiene que ver justamente con una empresa de las más grandes, obviamente, y que está apoyada en una, vamos a decir, en una plataforma que es muy interesante y obviamente es una de las más grandes desarrolladores de software en este caso, con varias finalidades, no solamente con el tema catastral. Ustedes saben que un sistema de información geográfica es multipropósito. Acá, sin el ánimo de hacer propaganda por la institución, lo que quiero hacer es justamente presentar este software que tiene que ver justamente con esta información. Rapidito se los voy a mostrar porque tengo varias presentaciones que quisiera compartir con ustedes en este último día de clase. ¿Ya? Nosotros debemos basarnos en dos componentes esenciales, ¿ya? El Reglamento Nacional del Catastro, mientras no deje de estar vigente, es una norma que nos indica justamente que todas las acciones que se tienen deben estar enmarcadas en estos procesos. Asimismo, debemos ir trabajando sobre normas ISO. Y la ISO 19152, por ejemplo, es la que se está trabajando con la finalidad de estandarizar esta información. Adicionalmente, ustedes saben que, como les decía, un software de pago es un software que comúnmente es privativo, especialmente de los municipios. Entonces, nosotros optamos por el software libre. En Bolivia tenemos una ley, que es la Ley 164 de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, que nos indica que ya deberíamos haber migrado a plataformas de software libre, porque los softwares pagos son costosos, pero ojo, software libre no quiere decir software gratis, ya está mal entendido en el contexto boliviano, que comúnmente, es software libre, entonces no se paga nada, no, hay contribuciones y cuando obviamente ustedes van a lucrar con este software, también deben pagar un monto X por usar esa plataforma. Entonces ya el componente de software libre no es software gratuito y eso debemos entenderlo bien, porque todos estos softwares han sido generados y tienen derechos de autor.
comúnmente cuando en el exterior, en Bolivia también da el caso, pero curiosamente esa parte se soslaya. Ustedes deberían, si han trabajado sobre un ArcGIS, deberían decir obviamente que el ArcGIS tiene tal licencia y asimismo los equipos, cuando hacen catastro físico, trabajan con una estación total, con un GPS, desde la base o la fuente de los datos. Deberían presentar sus certificados catastrales, deberían presentar sus certificados de calibración de los GPS, de las estaciones totales, de sus drones, etcétera, etcétera, para indicar que esos equipos que están usando están cumpliendo, vamos a decir, los estándares de calidad, que tienen las precisiones que se están desarrollando y que obviamente todo está validado. El IGM ha generado redes geodésicas de control vertical, horizontal, y obviamente estos tienen unas monografías que son prácticamente el punto origen que les valida o les garantiza y les certifica que esta información es la correcta, pero comúnmente no se hace. Entonces, esto podría ocasionar problemas legales también. Cuando una persona o una empresa X presente un software, puede ser, como en algún momento ustedes se acuerdan, la Microsoft empezó vamos a decir, a pedir a las empresas si tenían obviamente el software que era el original y que presenten obviamente sus licencias, y muchas no la tenían. Entonces eso fue un problema crítico que desembocó básicamente en una serie de problemas legales, ¿no? Y lo mismo puede pasar especialmente con estos softwares, ¿no? Entonces se debe tener mucho cuidado en este componente. Uno de los componentes esenciales de generar este tipo de estructuras es ligar una base de datos alfanumérica a la geográfica, y esto se lo hace mediante softwares que son esencialmente muy dedicados a la temática, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de PostgreSQL, el PostGIS, que son importantes. Dentro de los módulos principales del sistema catastral, uno de los más importantes y que les encanta a las autoridades es el impositivo, pero no pasa solamente por ahí. El componente físico, que es el componente geográfico, vamos a decir, de más está decirles que es una transversal, el componente legal, pero también para qué nos debería servir, para una serie de trámites, para disminuir, vamos a decir, esa carga burocrática que se tienen comúnmente en la cantidad de trámites que se están desarrollando. Y la OVC, que es una oficina virtual de contribuyentes, donde los contribuyentes deberían entrar y deberían ya automáticamente saber cuánto van a pagar y por qué conceptos, ¿no? El avalúo básicamente dice eso. Si es que el avalúo es mayor al monto que ustedes indican que se tiene, pues lo que tienen que hacer es hacer un reclamo, ¿no? Entonces, hay una serie de acciones adicionales que ustedes deberían desarrollar. El sistema tiene varias potencialidades. Por ejemplo, el tema de seguridad. La información catastral es una función bien importante. Una cosa es que se vean los sistemas catastrales y que obviamente la gente pueda tener un visor. Otra cosa es que esta información pueda ser manipulada, modificada, etcétera, etcétera. Entonces nosotros en ese componente segundo de seguridad debemos tener mucho cuidado, porque esto, si el sistema es vulnerable, obviamente podría tener una serie de falencias y al final colapsar. Por ejemplo, acá vemos en el video el tema especialmente de el gobierno autónomo municipal de Porco. Porco ha sido el primer municipio que ha sido validado, vamos a decir, en el componente especialmente de las autoridades. Hablo del Viceministerio de Urbanismo y Vivienda, con la finalidad, obviamente, de poder validar esta información. Entonces, ¿qué tenemos acá? Por ejemplo, reportes de los predios, registro del predio, cambio de nombre, sincronización y, obviamente, todas las acciones que puede generar el sistema de información catastral. Adicionalmente, uno de los componentes esenciales que está de moda en los últimos sistemas catastrales son los dispositivos móviles. La captura de información es importante, pero también
se tiene que presentar esta información para que el usuario pueda verificar. Y acá, por ejemplo, nosotros lo que hacemos justamente es validar esta información con la finalidad de poder ir haciendo un control de calidad y validando justamente toda esta información con el objeto de que nosotros vayamos caracterizando uno a uno los diferentes tipos de construcciones, poder insertarlos en el sistema con sus coordenadas. No se olviden que hemos dicho que toda coordenada tiene que ser alfanumérica y también tiene que tener una ubicación geográfica. Entonces, así se hacen con la finalidad de poder ir desarrollando, vamos a decir, todos estos sistemas catastrales, una vez que se realizan las mediciones, ya sea por medios indirectos o directos, lo que se hace es ir al terreno y ir validando justamente esta información, ir haciendo un control de calidad y obviamente también sincronizar esta información para que no exista duplicidad de información. Una vez que se tiene la información tanto en gabinete y se valida en campo, o primero en campo y después se valida en gabinete, y nuevamente se va a hacer un control a campo, lo que tenemos es justamente que toda esta información está siendo realizada y está siendo trabajada, por ejemplo, por tipos de zonas, si son zonas homogéneas o no, se van insertando los datos en una tablet que nos permite justamente ir generando en este caso, las encuestas catastrales, ir validando toda esta información, ligando la información geográfica de manera alfanumérica, ir asignándoles los códigos justamente, y toda esta información que va a ser parte de la metadata justamente tiene que ver con la información que está validándose con especialmente los poseedores que posteriormente van a ser los propietarios. Entonces ahí estamos viendo cómo el encuestador, por ejemplo, ya usa tablets que le permiten justamente ingresar toda esta información. Una vez que el cuestionario es validado, automáticamente esta información se sube a la base de datos y esta información va a alimentar justamente la base de datos, tanto alfanumérica, ligando la información a la información gráfica, y lo que va a obtener justamente es el enriquecimiento de la base de datos y obviamente la validación del sistema. Adicionalmente, la sincronización es muy importante, puesto que tiene que ir, como les decía, esa información en campo tiene que ir sincronizándose a un servidor de base de datos que le permita justamente enlazar toda esta información. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven justamente el objetivo fundamental de lo que se hace es ir trabajando toda esta información que nos permita ir actualizando el sistema, ir vaciando, vamos a decir, toda esa información en campo a información en el terreno que nos permita también ir validando toda esta información espacial. En la codificación, obviamente, también tenemos que tomar en cuenta el reglamento del catastro, y acá también nos debe servir para generar las fusiones, mutaciones, divisiones, particiones, etcétera, etcétera, que sean parte del sistema. Y nosotros justamente tenemos esa potencialidad para poder validar justamente este tipo de información a partir de las bases de datos que nos permitan justamente el poder ir trabajando con esta información, el poder enlazarla a la base de datos y que esta base de datos esté permanentemente actualizada con la finalidad de que el cobro del impuesto no sea una tensión para los dueños, que sea la realidad de lo que se refleja justamente. Porque comúnmente un propietario un año dice el terreno es baldío, ¿no? Y obviamente todos quieren pagar como terreno baldío. Después uno va al terreno y verifica que es una propiedad horizontal, tiene 3, 4 pisos. Entonces, cuando de pronto le llega su impuesto y le llega a la realidad, lo que hacen es, obviamente, indicar que los impuestos han subido, etcétera, etcétera. Pero comúnmente eso es falso, porque se va identificando, vamos a decir, esos predios. Y acá, por ejemplo, en el ejemplo, ustedes están viendo una división de predios. Eso ya está directamente ligado a la base de datos, y la siguiente vez que esta información es consultada, ya aparece justamente esta división.
Esto justamente, como les decía, es información muy sensible, muy delicada, y todo esto se hace justamente, especialmente con topógrafos, con la gente técnica del municipio, y estas bases de datos deben ser con la seguridad del caso para evitar justamente los inconvenientes, ¿ya? Entonces, se genera primero la información en una serie de herramientas que permiten justamente crear la geometría y trabajar con esta información. Entonces, al trabajar con esta información, lo que ustedes están haciendo justamente es validar en formato CAD, un dibujo asistido por computadora, toda esta información con la finalidad de que sea muy preciso. Y estamos viendo comúnmente coordenadas UTM, las que podemos ir trabajando, y toda esta información se va complementando y se va llenando a la base de datos. Dentro de las herramientas espaciales tenemos, por ejemplo, la obtención de datos como superficies, frente, fondo, unión de polígonos, división de polígonos y otros que el sistema utiliza en las funciones espaciales del software PostGIS. Y ahí vemos un ejemplo también que complementa básicamente todo lo que les estaba indicando en relación especialmente a los perímetros, dimensiones, área construida, área no construida, y de esta manera se van formando, vamos a decir, todas las acciones que complementan predio a predio el sistema catastral. Dentro de los reportes, obviamente, es muy importante que la mayor cantidad de reportes se puedan generar. El sistema trae certificados catastrales, liquidación impositiva, reporte predial, plano de inspección, plano de manzana, etcétera, etcétera, y esto se puede ir actualizando de manera que la información pueda ir siendo generada. Acá, por ejemplo, vemos una mancha urbana con sus diferentes distritos. Dentro de su distritación tomamos en cuenta un buscador con su código catastral que nos va a permitir justamente el poder ubicar el predio. Una vez que ubicamos el predio, ya nos vamos a ir al lugar. Ya esto debe ser parte justamente del software que se está manejando, y nosotros allá ya podemos ir validando esta información. Lo que hacemos solamente es ubicar el predio, centrarlo, validar sus actividades que desarrolla, y una vez que ya lo tenemos, ya directamente la plantilla que tiene que ver justamente con la información, una fotografía del lugar, toda esta información que tiene que ver justamente con el predio, la cantidad de área construida, no construida, etcétera, etcétera, las superficies, la valoración, la propiedad horizontal si se cuenta, qué características tiene, obviamente, hacer un mapa índice y el mapa a detalle que le permita justamente el poder sacar esta información con la finalidad de poder también estructurar los diferentes certificados. Asimismo, el módulo trámites cuenta con un módulo de control y seguimiento de trámites catastrales vía web, con la finalidad de realizar un control más estricto de los procesos dentro de la gestión municipal, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, una serie de características, y obviamente estos sistemas tienen que ver justamente con la información espacial que permite justamente desarrollar estos sistemas, y esto es un desarrollo que tiene que ver con nuestra gente, nuestros desarrolladores que realizan justamente este tipo de sistemas para simplificar obviamente las cosas y para entender otra cosa también, que los sistemas catastrales tienen que ser parte justamente de estas acciones y que tenemos que desarrollarlas con la finalidad de no tener algunos problemas, vamos a decir, en relación especialmente a las características del espacio territorial, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna inquietud de parte de los colegas. Sí, ingeniero, buenas noches. Sí, tengo una consulta. Buenas noches. El tema pasa por lo siguiente. Existe ya un sistema espacial de información catastral urbana, en su sigla es SEICU, que ha sido gestionado, digamos, por el Programa de Mejora a la Gestión Municipal. Este sistema más o menos tiene estas características, ¿no?
pero según lo que nos informan, que responde a un estándar internacional. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si tenemos este sistema que es muy parecido al que usted acaba de exponer del Instituto Geográfico Militar, y la nueva versión que ahora están sacando del CEICU, que es el software libre, ¿por qué no mejor aunar los esfuerzos para elaborar un producto que sirva a todos los municipios a través de este programa, digamos, ¿no? ¿Por qué el IGM no fue partícipe de este programa para desarrollar o implementar este sistema que usted acaba de presentarlo? Bueno, esto pasa por un componente más político, porque lamentablemente, y eso tengo que decirlo con mucha tristeza, en Bolivia lo que comúnmente sabemos es dividir, no sumar. Y este programa ha sido elaborado justamente con ayuda internacional a través de muchos recursos que se han gastado y nosotros debemos irnos a la funcionalidad de los sistemas. El IGM se genera, y esto lo voy a decir un poquito triste, porque el Instituto Geográfico Militar y de Catastro Nacional se crea hace 84 años. El IGM viene desarrollando 56 años sistemas catastrales. Y ha sido parte de las acciones, por ejemplo, para que el municipio de La Paz tenga su sistema catastral el año 2006, apoyamos justamente al municipio de La Paz con la finalidad de generar la restitución fotogramétrica para que el municipio de La Paz sea lo que hoy es. Entonces, eran temáticas, estoy hablando de hace mucho tiempo, ¿no? Ahora bien, ese es un componente. En el componente CEITU, por ejemplo, nosotros vemos cuántos se han hecho, cuántos desarrollos de sistemas catastrales se han hecho con ese software y cuántos funcionan. Exacto. Entonces, la respuesta la debemos nosotros mismos dar como técnicos. Y usted ha dicho bien algo bien claro. Yo no estoy acá en este módulo para hacer propaganda al IGM, ni mucho menos, pero también, como les decía, cerca de 100 sistemas catastrales elaborado el IGM versus CEITU creo que está en 4 o 5 municipios, ninguno validado obviamente, pero el IGM ha podido validar sus sistemas catastrales a partir de justamente estos desarrollos que le han permitido el poder ir generando. Este sistema comúnmente controla gente desarrolladora que es propia de la institución y va trabajando con estos sistemas. Cumple a cabalidad todas las acciones que le pide el Ministerio de Planificación, el viceministerio, perdón, del rubro. La tristeza es, como usted decía, ¿no? Si nosotros, como institución, le hablo del IGM, tenemos cerca de 500 personas técnicas, o sea, yo puedo decir que es la única institución en Bolivia que está muy ligada a esta temática y que lamentablemente la gente también reclama. Nosotros como institución no recibimos ningún tipo de recurso del Estado para evitar morir, vamos a decir. Lo que hace el IGM es desarrollar estos sistemas catastrales, obviamente con costo mínimo, pero también acá el profesional se siente un poco frustrado porque dicen todo, el IGM se mete en todo, quiere meterse en todo. Y si se fijan, el fin del IGM no es generar, por lo menos en este tiempo, solamente esa temática. Cuando ustedes vayan a hacer una consultoría, a generar un sistema catastral, se van a dar cuenta de que las redes geodésicas, que son el punto de partida de un sistema catastral, ¿por quiénes están mantenidos? Por el IGM. ¿Cuánto de recurso tiene? Ninguno. Pero sin embargo, al IGM le van exigiendo este tipo de cosas. Muchos de los profesionales siempre en los foros internacionales, por ejemplo,
reclaman que el IGM deje de competir, vamos a decir, con empresa privada. Pero debemos entender que el IGM no se crea como una institución, como una empresa lucrativa, porque el IGM es del Estado y obviamente es una institución que se ha hecho para, con los montos mínimos, poder desarrollar justamente sistemas catastrales. Esa era la finalidad. Y si no entendamos la historia, hace 84 años no existía, por ejemplo, el INRA, no existían los gobiernos autónomos municipales, de hecho no existía ni siquiera el primer mapa de Bolivia. Quienes lo generan, y eso también hay que ser claros, quienes generan toda esta temática, obviamente, ustedes vean, el resto de la gente comúnmente no puede generar porque no tiene una ley. El IGM tiene una ley y obviamente aquí todo esto pasa por una serie de componentes. Ante el mundo debe haber una institución que sea la rectora en Bolivia y que dé resultados al resto del mundo. Y nadie lo podría hacer, ¿por qué? Porque imagínense con la cantidad de recursos que nosotros tenemos, todo tiene que ser convenios, todo tiene que ser apoyo, y el mundo nos pide resultados. No se olviden que las redes geodésicas están enlazadas a SIRGAS y esas redes están enlazadas a contextos mundiales. Las normas ISO se crean a nivel global y las normas del Instituto Panamericano de Geografía e Historia se gestan también. Entonces, ¿quién podría entender toda esa potencialidad para que, como usted decía, no hagamos duplicidad o triplicidad de esfuerzos? Yo me acuerdo allá por los años 2000 cuando gestábamos el primer mapa de municipios, había un viceministro que justamente nos decía, no, vamos a elaborar, todos vamos a elaborar, y al final nosotros terminamos elaborando el mapa de municipios, eran 314 en ese tiempo. Y les hablo de historia porque lamentablemente la historia se repite. Es lógico pues pensar que si hay una institución que ha sido creada para algo, esa institución debería estar haciendo ello. Obviamente no estamos diciendo que sea la única, pero yo más me dedicaría a generar normas y hacer que todos trabajen para la cartografía nacional, porque lo siguiente que tenemos que hacer es estandarizar nuestra información espacial. Y si usted misma responde esta pregunta, ¿cuántos municipios? Si usted liga 2 municipios, así se hayan hecho con ese software, o no existe la estandarización de datos. Y lo que se busca en la metadata justamente es la estandarización de datos. Y eso no ocurre, ¿por qué? Porque lamentablemente hay estilos de hacer sistemas catastrales, no siguen la regla genérica y obviamente algunos se van en otro sentido. Y hay otros foráneos especialmente que se han generado a partir de créditos internacionales que ni siquiera están siendo utilizados. ¿Por qué? Porque son muy complejos, porque la gente que los ha generado ha dejado el software, ha dejado la información espacial, pero a veces ni las claves dejan. Pero sí, ya les ha pagado muchos millones y lamentablemente esa información ni siquiera está siendo usada. ¿Por qué? Porque es muy compleja. Imagínense con sistemas informáticos, no voy a decir sencillos, pero solamente para manipular la información, son software cerrados que muchos de ustedes ya han trabajado en sistemas catastrales, y no estoy hablando excesos, vamos a decir, pero a mí lo que sí me gusta es desarrollar mi país, estar un día acá, otro día allá, brindando las soluciones que se puedan. Y justamente en esta temática nosotros debemos madurar, y yo creo que el IGM ya maduró como institución. Lo que debemos hacer es buscar más espacios como este, más congresos, más relaciones técnicas justamente que nos permitan ir estandarizando esta información. Si yo les hablo de las normas ISO, por ejemplo, ustedes ven, no es la única norma ISO que estamos trabajando, muchas normas más y cada día sale más. Por ejemplo, normas ISO y algunos técnicos saben, por ejemplo, de otro tipo de coordenadas y ya es lo máximo para ellos. Saben, por ejemplo, de las estaciones continuas,
sale una moda y obviamente mientras haya presupuesto va a haber, que se llama desarrollo. Una vez que el presupuesto caiga, seguramente no va a tener ya más desarrollo. Y ese es un mensaje para nosotros los técnicos. Hay una frase muy popular que dice zapatero a tu zapato. Entonces, la gente que quiera desarrollar debería tener una gran experticia, pero yo me he topado con gente que estaba queriendo aprender de información espacial, no sabía siquiera de los marcos de referencia, pero sí quería hacer a su estilo las cosas. Y esos estilos lamentablemente han ocasionado lo que hoy ocasiona. Imagínense, no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera en un reglamento nacional del catastro actualizado después de 30 años, porque vamos a llegar a los 30 años de vigencia de ese trabajo y lamentablemente no vamos a poder desarrollar. ¿Por qué? Porque lamentablemente esto se hace político, no se hace técnico. El día que se haga técnico, sin duda alguna vamos a desarrollar. Y bueno, esa es la clave del éxito. Por eso, mi mensaje para todos los que han estado siguiendo muy de cerca y especialmente muy motivados, sigan actualizándose, capacitándose. Yo no tengo la verdad, de hecho yo he compilado mucha información para ustedes con la finalidad de que les sirva, no ahora, tal vez a futuro, cuando tengan que hacer una consultoría y tengan que armar un sistema de catastro, que sepan de dónde pueden sacar información, escasa por cierto, porque en Bolivia lamentablemente, como les decía, no están de moda los técnicos, están de moda otro tipo de personas que comúnmente solo saben hablar y no dar soluciones, porque cuando se tienen que dar soluciones, obviamente son los primeros que se escapan, ¿no? Gracias. No sé si hay algo más. Gracias. Bueno, esto último era un llamado, vamos a decir, a la reflexión. La misma pregunta que se ha hecho la colega y yo también me hacía, y obviamente a veces este tipo de acciones tienen que ver justamente con otro tipo de tendencias, que no van por el lado técnico, van por el lado económico. Yo quiero tener también la última tecnología, pero a veces esa tecnología que estoy generando comúnmente es costosa. A ver, si yo quiero, coloquialmente les digo, si yo quiero un medio de transporte, con una bicicleta me sirve. ¿Por qué? Porque es ecológica, no voy a tener ningún inconveniente. Pero hemos querido comprar un Mercedes-Benz para agarrar y para desarrollar este tipo de procesos. ¿Por qué no ir desarrollando, obviamente en base a la norma? En Bolivia hay mucha capacidad técnica, el boliviano ha demostrado que tiene mucha capacidad profesional, que tiene especialmente mucha iniciativa. Entonces, eso es lo que yo quisiera ponderar de todo boliviano, porque una vez que sabe la norma, obviamente la valida y la procede. Entonces, hay que seguir trabajando, ese es el componente esencial, ¿ya? Y ustedes deben ir cada día mejorando este tipo de acción. Ahora, les voy a hablar de algunos tópicos importantes, especialmente que ha tenido que ver con el segundo congreso del catastro. Ustedes están viendo en pantalla, por ejemplo, la problemática, el nuevo rostro de Bolivia, dice transformación social y metropolización. ¿Qué es lo que está pasando en Bolivia? La gente del campo se está viniendo a la ciudad y va a sembrar, de vez en cuando va a verificar que todo esté ok en sus parcelas, antes eran latifundistas, ahora son minifundistas. ¿Por qué? Porque las generaciones han hecho que se vayan reduciendo sus parcelas. En el componente macro existen grandes terratenientes que lamentablemente están haciendo tráfico de tierras. Cuando existe un proyecto, por ejemplo, el último proyecto que hubo, el Mutum, para la explotación del hierro. Todo el mundo era dueño del Mutum y el gobierno tuvo que indemnizar especialmente a esa gente que era
propietaria del mutum. Lo siguiente que pasa hace unos 6, 7 años, el tema del puerto Buch, cuando vemos que Chile no tiene intenciones de darnos un corredor o generar condiciones favorables. Miramos al occidente, perdón, miramos al oriente y hablamos del canal Tamengo, del río Paraguay, la salida al océano Atlántico, y ahí nos damos cuenta de que todo ese sector está loteado y que obviamente tanto Puerto Quijarro como Puerto Buch, ¿no? Tenían dueño, y otra vez a tener que cancelar justamente toda esa cantidad de recursos para hacer que esto sea viable. Entonces, si se fijan, también hacia del Beni y hacia el Amazonas también tenemos otro punto de salida. Pero también ese no ha sido desarrollado. ¿Por qué? Porque el río Paraguay obviamente es la mejor opción después de llegar a los puertos de Arica y Quique, ¿no? Vía La Paz y vía Oruro. Entonces, en el componente macro, ya toda la tierra en Bolivia está distribuida. Vemos a un INRA que está desarrollando, vamos a decir, acciones con la finalidad de democratizar el uso del suelo, de dar a mayor cantidad de personas y obviamente quitar a esos terratenientes la tierra que nunca siquiera la pagaron, pero que la tienen. Entonces, hablando de este tipo de temáticas, vemos que el catastro rural es un factor clave y obviamente tenemos esta información especialmente del conocimiento real de la situación de los predios. La base legal tiene que ver justamente con toda la normativa que tiene que ver con el INSA. En la anterior clase también lo toqué, pero estoy haciendo un resumen justamente de esto. Los resultados del saneamiento y la titulación tienen que ver justamente con tierras saneadas entre el 96 y el 2020. Bolivia tiene 109.858, 109.858.100 hectáreas. En manchas urbanas y en cuerpos de agua y otros tenemos 6.456.205. En superficies objeto de saneamiento tenemos 103.401.895. Entonces, acá ya se ha saneado y titulado 87.612.693, que hacen un total del 85%, donde tierras fiscales, o sea, se han recortado y se han generado tierras fiscales por 26.718.292 y se han titulado 60.894.401. Esto hace básicamente a una superficie pendiente de titulación de 15 millones, que es el 15%, superficies en proceso, más de 5 millones, las que están paralizadas en conflicto, más de 8 millones, y las superficies por mensurar, que es un área menor, que es de 1.855.000 más o menos. Número de títulos emitidos, 1.230.000, y número de beneficiarios de 2.586.000. Entonces, este es básicamente el resumen del saneamiento de los predios rurales, ¿no? Entonces, Ingeniero, las perdón, proyecciones, sí, una pregunta sobre la anterior sí, diapositiva. claro que sí, claro que sí. Creo que precisamente con la siguiente estaba respondiéndome. Precisamente, ¿cuál es el siguiente Pero, paso, no? Sí, no se ya, preocupe. Una vez que se termine el saneamiento, porque hay que decirlo así, ¿no? Lo que se está haciendo es un saneamiento y se confunde con el tema de catastro. Si bien hay algunas referencias, como decía un compañero, hay un valor referencial, hay la superficie y el propietario, el procedimiento y las circunstancias técnicas que se han llamado siempre saneamiento de tierras. Luego sería formalizar realmente el tema de catastro, ¿o me equivoco? está, está en lo correcto, ingeniero Arce. Tiene toda la razón cuando habla. O sea, el problema partía por lo siguiente. En Bolivia no se sabía quién tenía, cómo tenía, por qué lo tenía, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que se tenía que generar justamente es una inventariación, porque el catastro es eso, ¿no? Una inventariación de todo lo que se tiene. Y posteriormente, obviamente, ya generar
estrategias, generar en este caso la dinámica de cómo se van a generar los desarrollos. Ahí entra prácticamente toda la información que tiene que ver con el uso del suelo, ¿no? Entonces debemos nosotros cuantificar cuánto de vocación forestal, vocación que se llama silvopastoril, vocación agrícola, etcétera, etcétera. Entonces todas esas, inclusive la vocación ganadera, todas esas acciones que tienen que ver justamente con saber de quién es la tierra en Bolivia. El siguiente componente obviamente está ligado al sistema catastral, y obviamente esos beneficios que otorga estas acciones tienen que ver justamente con las que ustedes están viendo en ese cuadro amarillo. Y obviamente también especialmente controlar el mercado de tierras. En este tiempo había muchas propiedades que excedían 50.000, 100.000 hectáreas. De pronto no cumplían una función económica social, entonces se las ha recortado y se les ha entregado, vamos a decir, a nuevos propietarios. Entonces, esas son las características básicamente de las acciones que se desarrollan. Entonces, la relación con los diferentes procedimientos agrarios administrativos son, por ejemplo, lo que ha generado el INSAS. Si se podía, se saneaba. Si no cumplía la FES, se expropiaba, se revertía y se redistribuía o había distribución de tierras a toda aquella persona que prácticamente lo pida, ¿no? Porque no tenía suelo. Y obviamente la actualización en el cambio del uso del suelo. Esas eran las características, ¿no? Entonces, Mira, acá por ejemplo, sí. hay otra pregunta, mil disculpas que le corte, es que hay unos temas con el RIME que son importantes y que se han ido discutiendo estos años. Lo que en sí se mide no es, y ahí hay una diferencia entre varios profesionales que vamos al ordenamiento territorial, no es el uso de la tierra, sino la actividad económica, ¿no? O la actividad productiva que se realiza. Porque el uso de suelo, bueno, yéndonos a la parte técnica, el uso de suelo, y lo habíamos visto en el anterior módulo, obviamente tiene otras características que inclusive son de definición, ¿no? No son ni siquiera Así la es. técnica, debería ser la zonificación. El uso de suelo es prácticamente ya los usos y las restricciones, las normas de restricción de uso y uso y de la superficie, ¿no? Ahí hay una contraposición, ¿qué es? De teoría, ¿no? ¿O me equivoco? Tiene toda la razón, porque nosotros, bueno, el INSA va por un lado y la planificación va por otro lado. En la planificación a través de, por ejemplo, nosotros, el CISPLAN que teníamos anteriormente, que creó justamente dos componentes macro, que eran el plan de uso de suelos y plan de ocupación del territorio, que eran dos componentes diametralmente opuestos, se plantean justamente esas acciones. Lo que hace el INSA es ir a inventariar primero. Primero va justamente a medir y obviamente toma como insumos estos dos componentes. Después van a venir, obviamente, de parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo, van a venir los siguientes componentes, van a venir, pero como les decía, cada quien, y siempre hago alusión a esto en el componente espacial, y tiene toda la razón el ingeniero, cada uno va por su lado porque le conviene, cada gobierno genera las políticas porque le conviene, porque quiere, vamos a decir, beneficiar a cierta gente que tiene que ver justamente con estas acciones, cuando no debería ser pues una política de gobierno. Nosotros deberíamos plantear políticas de Estado, y dentro de la política de Estado estamos hablando de la planificación al más alto nivel, y de eso no hemos sido capaces todavía. Hemos realizado varias copias en relación a entes foráneos, pero al final en la práctica no se puede, justamente no se pueden medir estos componentes. Yo he trabajado con el INSA en temas de saneamientos simples de tierras, cuando obviamente era un auge allá por los años 97, 90, cuando se crea recién el INSA, era pues a full generar saneamientos simples, saneamientos que se llama de oficio, saneamientos a pedido de las comunidades, obviamente para ir cuantificando especialmente
los territorios indígenas, parte de áreas protegidas, etcétera, etcétera, que tienen que ver justamente con el manejo macro. El INRA ha ido validando, vamos a decir, todas esas acciones, y ese es el componente esencial que también me apoya el ingeniero para desarrollar, ¿ya? En la gestión catastral, ahora vamos a ir netamente a lo que nos interesa. Bueno, el objetivo fundamental es el resultado de los procedimientos agrarios para la actualización y mantenimiento de información. Esos dos componentes con el sujeto, el objeto y el derecho que se tiene, ¿ya? Entonces, ya acá el INRA va a empezar a realizar una serie de acciones que van a tener que ver con especialmente la obligatoriedad del registro, que es lo más importante, y se dice que cualquier transferencia debe tener, por ejemplo, un cambio de nombre, división, fusión y cambio de atributos del propietario de propiedad rural. Todas las características tienen que ver justamente con un proceso de mantenimiento catastral que tiene que ver en la base con el título ejecutorial que le han dado, el plano y el folio real, en coordinación con derechos reales. Para el mantenimiento y actualización catastral se necesitan resoluciones administrativas otorgadas por el INRA, el certificado catastral, el certificado de transferencia y los planos catastrales. Ese es el objetivo fundamental. Y obviamente se obtiene el certificado catastral que tiene estas características con la finalidad de poder validar justamente el derecho propietario. Hay algunas medidas de seguridad, obviamente, que el INRA le ha colocado con la finalidad de que estos títulos no sean fraguados y que puedan ser parte, obviamente, de, vamos a decir, las normas de seguridad, ¿no? Ahí están viendo ustedes impresión con tintas refractaria, con luz ultravioleta, papel tipo billete, hologramas de seguridad, marcas de agua, sellos secos, fibrillas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en este tiempo un documento como este vale prácticamente toda una propiedad, y una propiedad obviamente es muy costosa en la actualidad. Las certificaciones que genera son certificado catastral, certificado de registro de transferencia, certificado de propiedad no rural, y hay resoluciones administrativas de actualización catastral que tienen que ver justamente con todas las actualizaciones que el INRA emite. Todo lo que está en el componente de catastro rural está justamente en el INRA en la actualidad. La actualización de la clasificación de la actividad, por ejemplo, tiene que ver con un manual de mantenimiento y actualización del catastro rural en base, obviamente, a decretos supremos y resoluciones administrativas generadas por el mismo INRA que tienen que ver con catalogar, vamos a decir, la pequeña propiedad, la mediana empresa, la empresa agrícola y la empresa ganadera, donde quien más superficie en hectáreas se lleva es justamente la propiedad ganadera, ¿no? Dentro del registro de transferencia de expropiación por utilidad pública, la CPE, en su artículo 57, dice: la expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme a la ley, previa indemnización justa. Entonces, hemos hablado justamente de expropiación por obras de interés público, lo dice el Decreto Supremo 29.215, su artículo 208, que dice: serán de competencia de las autoridades u órganos interesados, ¿no? Esencialmente, estas instancias deberán registrar obligatoriamente las transferencias por expropiaciones en el registro de transferencias del INRA conforme al procedimiento. La expropiación por causa de utilidad pública tiene un procedimiento. El inicio del procedimiento con las propiedades clasificadas como pequeñas o comunitarias, reuniones de coordinación, levantamiento de campo, ley municipal, departamental o nacional que valide esta expropiación, la protocolización en la notaría y la presentación de documentos ante el INRA. El procedimiento común, etapa de campo, el levantamiento de campo, la elaboración del informe técnico del levantamiento de campo y la elaboración del informe legal para validar justamente ese derecho. Y el procedimiento común en la etapa de gabinete, en el segundo componente, la ley municipal, departamental o nacional, la elaboración del proyecto de ley municipal o departamental, la apropiación de la ley en el Consejo Municipal o Departamental,
la promulgación de la ley por el Ejecutivo y el pago de la justa indemnización, básicamente, ¿no? Y el procedimiento común, que es la protocolización en la notaría de gobierno, y existen unos datos mínimos que se deben contener, que en este caso son el testimonio, el número de título, los datos del titular, la ubicación general del predio, superficie expropiada y el número de folio real, además del pago de la justa indemnización. Igualmente, otro documento esencial es el registro de transferencia de expropiación ante el INSS, el control topológico, la revisión de la documentación, el registro de la división del predio y la emisión del certificado y registro de transferencia. Y por último, el registro de transferencia de la expropiación ante el INSA, que tiene que ver justamente con el plano, con todas las medidas de seguridad y todo lo que se ha generado, ¿no? Algunas características que tienen que ver justamente con los temas que vamos a desarrollar. Existe poco tiempo, por eso es que estoy trabajando justamente de manera rápida. Dos componentes que tenemos, elaboración de la cartografía catastral para centros urbanos mayores, se recomienda el empleo de los procedimientos fotogramétricos de triangulación aérea analítica o semianalítica con ajuste en bloques. Para el catastro rural, las precisiones para la determinación de las coordenadas, el INRA comúnmente indica que las mediciones deberían ser submétricas, menor 1 metro. Esto daba como componente esencial para el catastro físico en el área rural, justamente esa precisión, con sesiones que validen justamente. Hoy en día tenemos el sistema RTK, las nuevas tecnologías para el relevamiento, hacen que en base a las redes de estaciones continuas o las redes puedan irse generando especialmente el componente físico en el componente de sesiones GPS y a partir de ello, especialmente para cartografía catastral urbana, se trabajen con estación LIDAR, UAVs, ya sea haciendo unas tomas con cámara FLIR, que en este caso manejan el infrarrojo, o con cámaras LIDAR que relevan justamente, es una nube de puntos, al igual que una estación total, pero esto permite justamente una nube de puntos que tiene alta precisión y especialmente si se sobrepone una imagen de satélite, se va a ver la tercera dimensión y es especialmente las propiedades urbanas que manejan esta información y está de más decir que para cada una de estas aplicaciones existe un software particular, ¿no? Les hablaba en la anterioridad de las redes geodésicas, ¿no? Y les hablaba justamente de este contexto. Cada círculo que ustedes ven en el componente izquierdo tiene que ver con esa información espacial que está siendo validada 24/7 y que es parte justamente de las redes de estaciones continuas que tiene el IGM en este caso. Son CIRGAS 9, estaciones continuas 22, semicontinuas 12 y pasivas 125. En la actualidad funcionan cerca de 30 estaciones continuas, siendo parte justamente de la mensura de toda esta información. Acá un ejemplo de lo que son las estaciones continuas que están siendo validadas en lugares donde no existe corriente, justamente con paneles solares. Y el objetivo fundamental de las estaciones continuas es justamente medir placas tectónicas, pero que esta información sea de alta precisión ligadas a la red CIRGAS y que esta red CIRGAS sea también de alta precisión. Y toda esa información, por ejemplo, cuando no hay internet, es colectada periódicamente, pero si es que existe internet, se lo realiza vía web justamente para monitorear todo este tipo de acciones, ¿no? En lo que corresponde al componente tanto en X, Y y en Z, se tienen las líneas de nivelación. Todas esas líneas que ustedes ven han sido trabajadas justamente con topógrafos que son especialistas en el área, especialmente del control de alturas. Una cosa es el componente en X, y otra cosa el componente en Z con precisiones y alturas absolutas, vamos a decir, y toda esta información es actualizada permanentemente, vale decir,
que una vez que estas líneas de nivelación se han generado, y se han generado los que comúnmente nosotros llamamos BM, los benchmark, se liga una coordenada X y Y, pero acá lo que nos importa básicamente justamente es el componente Z, porque la altura es muy importante. Y como nosotros tenemos un intervalo vertical que lo habíamos ido trabajando en las anteriores sesiones, es importante el poder ir validando toda esta información. Entonces, cuando nosotros generamos los polígonos, vamos a decir, tenemos dos componentes. En ese bulón de bronce que se tiene, el triángulo con el punto al medio fija las posiciones en componente horizontal y en componente vertical. Estas están ligadas a redes de alta precisión a nivel global, por lo tanto, es una condición sine qua non justamente el poder desarrollar estos puntos GPS con el objetivo de ir trabajando con toda la precisión del caso, y esto sí me va a permitir el poder generar, vamos a decir, la información en este componente. Ojo, es uno de los tantos componentes que tienen los sistemas catastrales que me va a permitir el poder ir trabajando. Adicionalmente, voy a entender que los sistemas RTK son lo más actual que se tienen, y justamente estamos hablando de áreas geográficas, equipos y parámetros que se tienen con la finalidad de ir desarrollando, ¿ya?, estos sistemas. La precisión tiene que ser menor o igual a los 2 centímetros, y obviamente los puntos GPS lo que nos presentan es una alta precisión que nos va a permitir enlazar a los diferentes sistemas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros manejamos justamente los sistemas RTK, vamos a decir que tenemos precisiones mayores a los 10 centímetros. Y estamos viendo algunos ejemplos que nos permiten justamente tener un factor de conversión igual a 1 a más o menos 68.2 centímetros. En este caso no es lo ideal. Lo ideal sería más o menos 1.6 centímetros, ¿no? Que es una distancia entre los puntos que se tiene que ajustar. No nos olvidemos que en este tipo de redes geodésicas, lo que nosotros debemos ajustar es el valor total de las precisiones, ya sea por métodos, por ejemplo, de triangulación, que me va a permitir justamente el poder llegar a las precisiones que yo necesito. Lo que está de moda últimamente es ir trabajando con drones, ya sean los rotor, por ejemplo, tenemos los Phantom 4, los Mavic de DJI también. Tenemos otros tipos de drones con diferentes características, donde en especial una de las acciones que tienen que ver especialmente para temas fotogramétricos es la cámara, y ahí tenemos el IBI, que es el negro, es un dron de ala fija que nos permite justamente hacer cartografía. Este dron ha sido creado justamente para generar cartografía a partir de planes de vuelo y poder desarrollar lo que en otro tiempo hacían solamente los aviones con aerofotogrametría. Entonces, cuando nosotros trabajemos con drones, tenemos que ver mucho el tipo, la autonomía y el sensor. Por ejemplo, el infrarrojo cercano de las 3 bandas, y ahí hablamos de las cámaras FLIR, el térmico más el visible, o el multiespectral de 18 bandas, ¿ya? Entonces, esta precisión está asociada a la altura de vuelo y el GCD. Y acá nosotros, por ejemplo, en el costado derecho vemos esa relación cuando la altura de vuelo, por ejemplo, es de 70 metros, el GCD va a ser de 2.0 centímetros, ¿no? O sea, el valor que va a tener justamente la precisión, que está directamente ligada en el costado donde ven los autos. Justamente estamos hablando de GCDs, por ejemplo, 5 centímetros por píxel, GCD 10 centímetros por píxel, y el GCD de 15 centímetros por píxel. Entonces, esta relación va directamente relacionada a la altura de vuelo y el GCD que yo quiero lograr, ¿ya? Entonces, debemos ir ampliando básicamente esta información, porque tenemos varios componentes que hacen justamente a la precisión. No es solamente hacer que vuele el dron y directamente
Esto es toda un área temática, vamos a decir, donde es importante especialmente tener puntos de control en tierra, a hablar del GCD, el SPC y el CPC. Entonces, todas esas características hacen justamente que exista esa precisión o vamos a decir, la fiabilidad de las imágenes que yo voy a lograr. Y obviamente nada sería eso, también va en directa relación al vuelo fotogramétrico y obviamente al traslape que nosotros debemos tener con sobreposición longitudinal y transversal, que me va a permitir justamente el generar de toda una mancha urbana toda esa información, ¿no? Y el análisis de la información, por ejemplo, aquí estamos viendo en tiempo de pandemia, nos pedían distanciamiento de 1.5 metros. Nosotros hacemos el análisis y vemos que obviamente la gente se contagiaba porque no guardaba pues la mínima relación de distancia. Y como la gente estaba desesperada por salir a la calle, bueno, salía a la calle y no guardaba las normas de bioseguridad, especialmente en el distanciamiento. Y eso se puede ver justamente en los análisis, especialmente en zonas rojas, que tienen que ver justamente con toda esta información, ¿no? Y obviamente las precisiones me van a permitir que justamente validar la información espacial, porque si yo veo manzanos, por ejemplo, no es tan fácil como eso, ¿no? De agarrar manzanas y empezar a empezar a discriminar. En algunos lugares, por ejemplo, ven en el círculo, es imposible determinar, vamos a decir, por dónde va el lote. ¿Por qué? Porque ese techo que ustedes están viendo se ha pasado hacia la calle y se ha pasado hacia el vecino. Entonces, ¿cómo determinar en este tipo de sectores, por ejemplo, el espacio territorial que se le asigna a cada lote? Entonces, es muy complejo, vamos a decir, el desarrollar esto y no puede existir otra solución que el poder ir a hacer control de campo, vale decir, agarrar nomás nuestra estación total, hacer desde el punto BM, ir a lograr básicamente toda esta acción. Y obviamente los productos que se llegan a generar son importantes a la hora especialmente de trabajar en 3 dimensiones. Existen varios elementos que se pueden ir visualizando y estos pueden ir siendo parte de sistemas catastrales, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo fundamental, vamos a decir, de todo lo que se está desarrollando con la finalidad de ir trabajando en estas temáticas que tienen que ver con los sistemas catastrales, ¿ya? Bueno, hasta ahora es todo lo que tengo. No sé si alguien quiere participar para que podamos ir cerrando, bueno, el módulo, la clase y ponernos de acuerdo para poder entregar los trabajos correspondientes al módulo, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Quiero poner una pregunta. Tenía una curiosidad sobre el IGM. ¿Alguna vez han trabajado con NTRIP en algún trabajo, en un proyecto? Sí, de hecho, nuestras redes las estamos actualizando a NTRIP. Tenemos vamos a decir, varias estaciones continuas que ya están trabajando en NTRIP, pero no estamos en condiciones todavía de decir que ya se ha migrado el 100%, ¿no? Tenemos una gran cantidad de estaciones continuas y a diferencia, bueno, de la información que algunos vendedores de equipos, por ejemplo, están armando, debemos entender que las redes, todo tipo de redes, ¿no? Deben estar ligadas a un solo patrón de origen. Y comúnmente, y hemos desglosado, y esto se nota donde, en varios municipios donde comúnmente quieren asignarle un factor de error. ¿Para qué? Para no enlazarse a las redes. Pero no nos olvidemos que por detrás de ello hay una ley que indica que quienes deben desarrollar en Bolivia las redes, y no es por un componente privativo, vamos a decir, porque las personas pasan, la institución queda. Es más, Bolivia con todas las cosas que hace, obviamente va a seguir siendo Bolivia. Entonces, el afán no es, vamos a decir, restringir de ninguna manera,
por lo menos en las cosas que nosotros realizamos, siempre convocamos, invitamos a la gente que quiera desarrollar nuevas temáticas. Y también surge la invitación para todos los colegas que estamos siendo parte de este tipo de acciones. Comúnmente los asesoramientos no tienen costo, son gratuitos. Si ustedes quieren desarrollar, ¿y cuál es el objetivo final del IGEM? No, ya no es generar sistemas catastrales, ya no es ir trabajando en estos componentes. El objetivo final del IGM, el IGM no se ha creado para hacer competencia, el IGM se ha creado para ser el ente rector y obviamente quien defina. Es similar al caso de INNORCA. Cuando uno va y hace, por ejemplo, las mediciones en una estación de servicio y vende combustibles, quienes van y y lanzan, vamos a decir, la norma genérica para ver que se cumpla toda la norma boliviana es INNORCA. Y seguramente los que hacen que se cumpla, en este caso, es INMETRO, ¿no? Entonces se ha creado una institución para cada cosa. El objetivo final de generar estas redes, por ejemplo, es no que existan varias NTRIP, sino que exista una, porque no se olviden que estas redes se ligan al contexto mundial, ¿no? Y obviamente un componente que a veces el boliviano no toma en cuenta, el tema de seguridad. Y no lo digo yo, a nivel global, la mayoría de los que manejan toda esta información espacial son los IGMs de cada país. En muchos de los casos han migrado de IGM a IGN, ya son institutos geográficos nacionales. Y esta es una discusión de hace más de 40 años. Y obviamente yo lanzo la posta acá, no les digo, bueno, quieren hacerse cargo de algo, háganse cargo. Pero no se olviden que aquí no solamente, como en el sistema catastral, no solamente es generar un sistema catastral. Fácil es generarlo, difícil es mantener el sistema catastral. Entonces, hay gente que cree que haciendo una estación o alguna universidad que cree que generando una estación continua con NTRIP, bueno, es lo último. Es pues la revolución. Las revoluciones, por ejemplo, antes no había RTK, ahora existe. Ahora, antes había solo una constelación que era el GPS, ¿no? Ahora hay GPS, Galileo, GLONASS, el mismo Baduy, el chino. Entonces, imágenes de satélite, existen una infinidad de imágenes de satélite. ¿Cuáles sirven para catastro? Ninguna, ¿no? Aquel que me diga que puede hacer catastro con iconos o con QuickBirt o con una última que ha salido de más alta resolución, pucha, yo realmente le aplaudo y pienso que seguramente va a tener que adivinar los límites de los predios, porque como les decía, no es vender ilusiones, se trata de un país y un país con una norma, y ese es el objetivo final. Sabemos, como les decía, y siempre nosotros mandamos una carta a las instituciones, a las empresas, a las universidades especialmente, porque interesa que en Bolivia nosotros nos planteemos justamente el desarrollo como un macro, no como un micro, porque claro, cualquiera puede hacer un vuelo con dron de una área chiquitita, pero imagínense cuántos drones necesitaríamos para relevar toda la superficie del territorio boliviano y encima el poder estandarizar toda esta información. No se necesita una persona, ni 10, ni 100, ni 1000. Yo creo que necesitan, para la cantidad de hectáreas que tiene Bolivia, se necesitan por lo menos unos 50,000 técnicos, que cada uno en su área de trabajo vaya desarrollando esto, ¿no? Entonces, así como se generó en NTRIP, también se van a ir generando nuevas tecnologías, porque esta tecnología de geoinformación es grande, es un movimiento grande. Y las empresas que son pioneras no quieren perder, vamos a decir, la hegemonía, ¿no? Las empresas que generan software a nivel espacial tampoco.
no nos olvidemos que también las imágenes de satélite son importantes, pero lamentablemente hasta ahora no tenemos la alta precisión como para llegar a un sistema catastral. Nos puede servir para catastro rural, sí, dependiendo de las imágenes, y obviamente hasta multitemporalidad está, sin andar lejos, en Google Earth Engine, y la gente se preocupa más que todo por manipular esta información, que por cierto solamente es un visor, no es un software como el ERDAS para tratar imágenes de satélite desde las mismas georreferencias. Entonces, yo pienso que en un futuro cercano, y a la colega también que me antecedió decía, hay que unirse, o sea, no es generar varios sistemas, es generar un sistema fuerte, pero también hay que ir trabajando con estas temáticas cada día con mayor responsabilidad, con mayor unión, y poder también hacer que esta información llegue a todos. Y justamente lo que se quiere es eso, ¿no? Lo que se quiere es que hayan instituciones fuertes en Bolivia que desarrollen estas temáticas. Gracias.